Buenas tardes. ¿Todo bien? Quiero dar la bienvenida a todos en este momento, a los que están presentes, como a los que nos están siguiendo por internet. Lindo verlos todos nuevamente. Este fin de semana, por lo menos con algunos, estamos viéndonos por partida doble. Muchos estuvimos juntos ayer, un día de picnic muy lindo día. La verdad que nos pasamos muy lindo. Y algunos que no lo pudimos ver ayer porque son unos fallutos, ¿ok? No estoy mirando a nadie en particular, pero bueno. Así que bueno. Y también, por supuesto, tenemos muchas muy lindas novedades del tiempo que hemos estado compartiendo ayer, así que después voy a estar compartiendo un poco más sobre todas estas cuestiones. Vamos a abrir nuestras Biblias, seguimos en Juan capítulo 4. Juan capítulo 4. Yo le diría, sentate, corre la silla directamente. Pobrecita si no está mirando. Juan capítulo 4, versículo 31. Vamos a empezar a leer del versículo 31. Juan 4, Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículo 31, vamos a leer hasta el versículo 38, y dice así la palabra de Dios. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él le dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrán traído a alguien de comer? Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad de quien me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Vamos a orar. Señor, pedimos que tú nos enseñes por medio de tu palabra en esta tarde, hables a nuestros corazones, que tu Santo Espíritu pueda estar quebrantando toda dureza en nuestros corazones y que pueda llevar cautivo nuestra mente, nuestro corazón a los pies de Cristo, sea para salvación o sea para consagración. Señor, queremos que tu palabra produzca la obra que deseas producir en cada uno de nosotros. Gracias por todo en nombre de Jesús. Amén. Ok, tenemos aquí, modificar algo la luz acá, porque o yo estoy chicato, o estoy más chicato que el domingo pasado, o algo está ocurriendo. Ok, tenemos aquí nuevamente la historia de la mujer samaritana. ¿Se acuerdan? Juan capítulo 4. Comienza con esta historia, donde Cristo, yendo de Jerusalén hacia Galilea, pasa por Samaria, pasa por la ciudad de Sicar, y allí se sienta en un pozo, mientras los discípulos se fueron a la ciudad a comprar comida. ¿Ok? Y mientras Cristo estaba allí, sale una mujer de esta ciudad, una mujer samaritana, viene con su tachito, ¿ok? A buscar el agua. Así que y en ese momento tiene ese encuentro con Cristo y comienza un conjunto, digamos, de temas de conversación hasta que finalmente, ¿ok? Llega al versículo 27 donde la mujer, o sea, digamos, cuando ya después de este proceso de conversación, hemos estado conversando esto los domingos anteriores, finalmente
versículo 27, se produce un pequeño, digamos, si se quiere, cambio de escenario. Versículo 27 donde dice que en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntáis? ¿O qué habla con ella? ¿O qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad. Y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Y así llega el versículo 31, entre tanto, o sea que entonces encontramos esta escena, la mujer estaba hablando con Cristo, sin ese interín, mientras estaba hablando, los discípulos compraron la comida y estaban volviendo de la ciudad. Y ve al Señor Jesucristo hablando con esta mujer, y por supuesto la extrañeza que estuviese hablando con ella, fundamentalmente porque es una mujer samaritana, por todo el contexto histórico, religioso, social, antropológico, lo que sea, político, económico y religioso, lo que hablamos otras veces. Y mientras los discípulos iban llegando, la mujer deja su cántaro allí, se levanta y se va corriendo para la ciudad. Y ahí Juan sigue con el relato de la mujer que entró a la ciudad y le dice a los hombres de la ciudad, a las personas, che, me pasó esto. Y entonces los hombres, las personas de Sicar, en el versículo 30, dice, entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Así que mientras esto ocurrió a la ciudad, versículo 31, vuelve el escenario hacia Cristo con su discípulo allí en el pozo. Y encontramos con que los discípulos ya le estaban diciendo, versículo 37, Rabí, come. ¿Ok? Así que este es un poco el escenario que viene describiendo Juan. O sea, los discípulos llegaron, las mujeres se fueron, y le dijeron, che, ya trajimos comida, vamos a comer. Y Cristo no comía, indudablemente. Entonces ellos le rogaban, dice el versículo 37, y el concepto de estas palabras de griego, ese concepto de que le estaban, digamos que era una insistencia de que coma. No es que dijeron, che, ya está listo, comemos. No, evidentemente fueron varias veces que ellos le planteaban a Cristo, ya está, vamos a comer, nos estamos muriendo de hambre, y Jesucristo no estaba comiendo. Entonces dice el versículo 32, ante la insistencia de ellos, Cristo le dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrán traído a alguien de comer? Ahora fíjese que es interesante esto, porque, ¿se acuerdan? Dijimos que en Juan capítulo 13, en la conversación con Nicodemo no entendía, digamos, la dimensión espiritual de lo que Cristo le estaba planteando, y él contestaba solamente en términos materiales. ¿Ok? Capítulo 4, cuando Cristo le dice a la mujer samaritana cuando le dice, si conocieres el don de Dios, ¿y quién es el que te está diciendo, dame beber? Tú le pedirías agua a él. ¿Por qué? Porque de Cristo proviene la fuente de agua para vida eterna. A pesar de eso, la mujer samaritana otra vez simplemente se reduce a la dimensión material. Cristo le estaba hablando sobre un problema, una cuestión, digamos, fundamentalmente de carácter espiritual, del problema de la relación del hombre con Dios. La mujer samaritana dijo, che, pero a ver si nos entendemos. El pozo es profundo, no tenés con qué sacar, ¿ok? Y vos me estás diciendo, me vas a dar de beber, que acaso son mayor, más grandes, más, diría, mejor, que nuestro padre Jacob, que no solamente nos dio este pozo de donde él bebió, también su familia, sus hijos, sus ganados. Así que la mujer no entendía más que la cuestión del plano material, ¿ok? Y temporal. Aquí encontramos a los discípulos de Cristo en la misma situación. Cristo le dice, él le dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Claro, en ese momento no sabían todavía porque, bueno, es decir, había cosas que Cristo iba revelando con el tiempo, ¿sí?, a sus discípulos, pero bueno, pero sin perjuicio de ello, fíjese el pensamiento de ellos, el razonamiento de ellos. Entonces los discípulos decían,
unos a otros, ¿le habrán traído a alguien de comer? ¿Ok? Es decir, que ellos no estaban viendo más allá de la cuestión material. Ellos llegaron con la comida, ve al Señor Jesucristo hablando con la mujer samaritana. Si la mujer no parecía que tenía atrás una mochila que decía pedido ya, globo o cosa por el estilo. No venía con una motito, decía delivery. ¿Ok? Tampoco daba la impresión de que Cristo tenía alguna comida allí, aunque sea, vieron tirado un papelito de una cajita y dice, qué sé yo, diga, ¿cómo se llama cajita feliz? No sé, algo por el estilo. Espero que McDonald's escuche esto y patrocine nuestro canal de YouTube. Pero bueno, o algo por el estilo, no, le digo porque escuche McDonald's, por la próxima voy a hablar de la cajita de burger. Ahora, fíjese un detalle. O sea, Cristo no estaba pasándose la manga por los labios después de haber comido, se está limpiando la grasita del asadito que comimos ayer en el picnic, nada por el estilo. ¿Ok? Pero a pesar de ese escenario donde no había ninguna idea de la existencia de comida y nada por el estilo, más que el cántaro que la mujer dejó allí y se fue corriendo a la ciudad, lo único que ellos pensaban, che, alguien le trajo comida que no quiero comer nada. Uno dirá, claro, en nuestra vida cotidiana pasa esta cosa. Cuando vos le ofreces a alguien, che, come, y alguien que dice que no, sobre todo sabiendo que estamos, digamos, por ahí no hemos comido hace rato, uno dice, che, ¿qué le pasa a esto? Con este hombre. Comió, morfó solo, se choreó algo, le sacó el caramelito al pibito de la esquina y no lo convidó. Es posible que uno piense eso, pero usted tiene que tener en cuenta que Jesucristo, los discípulos estaban con Cristo allí, en ese lugar, porque ellos tenían otro tipo de relación, tenían otro tipo de contacto, pero sin embargo, y a pesar de eso, su planteo fue simplemente, che, alguien habrá traído algo a comer. Así que por esa razón Cristo automáticamente lo corrige en el versículo 34. Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Así que de un plumazo Cristo lleva las cosas a la dimensión correcta, al ámbito correcto. Le dice, muchachos, yo no estoy hablando de la parte material. Estoy hablando de la razón por la que yo vine y estoy en este mundo. Sabemos que Cristo es Dios que vino a este mundo por causa de nuestro pecado que destruye o que destruyó toda nuestra relación con Dios. Y Él es precisamente la ofrenda de paz. Él es ni más ni menos la máxima expresión de la gracia, del amor, de la misericordia de Dios por cada ser humano, que envió a su Hijo Jesucristo a morir a la cruz en nuestro lugar por nuestro pecado. Ayer compartíamos un poco esto en el campamento y decíamos, mire, usamos el ejemplo de la inflación. O sea, la verdad, usted puede no pensar en el tema de la inflación, puede no importarle el tema de la inflación, puede no quiere escuchar nada sobre la inflación. Es más, hasta usted puede ser, digamos, a un fanático de este gobierno, de tal manera que va a seguir sosteniendo que el gobierno va a lograr su meta, la meta, digamos, de inflación digamos, que incorporó en la ley de presupuesto de corriente año. Pero eso no cambia el hecho de que la inflación existe y es un problema grave que nos pasa a los argentinos. Y no cambia el hecho de que a nosotros, digamos, cotidianamente la plata nuestra vale cada vez menos. Y con el mismo dinero compramos cada vez menos. ¿Ok? Entonces, la realidad, la verdad acerca de esta situación, digamos, acuciante de la economía argentina, es una verdad, aunque a usted no le interese saber, no quiera hablar de eso, aunque usted lo niegue, pero la realidad es que
esta verdad de la inflación como un flagelo de la economía y del bolsillo y de la vida cotidiana de los argentinos está, y es una verdad que nadie puede refutar, y aunque lo niegue, la verdad sigue existiendo. Y esto es lo mismo respecto de nuestra relación con Dios. Usted puede negar a Dios, puede negar lo que quiera. Puede negar que usted es pecador o pecadora, puede negar que usted no peca. Esto lo vimos, ¿se acuerdan? En 1 Juan, capítulo 1. La primera epístola del apóstol Juan, habíamos visto acerca de los gnósticos, cuando en los versículos 8, 9 y 10, en dos versículos, el 8 y el 10, cuando Juan dice, bueno, si alguno dice que no tenemos pecado, después dice, si alguno dice que no pecamos. ¿Sí? Porque los gnósticos estaban negando precisamente sobre la realidad de nuestra condición de pecador y sobre la realidad de que como pecadores pecamos. Y como tales estamos totalmente sujetos a ¿qué cosa? Al juicio y de la condenación de Dios. Usted es pecadora, usted es pecador, yo soy pecador, y por lo tanto, como pecadores, pecamos. Y en esas condiciones, lo único que nos espera es un castigo eterno en el infierno, una eterna separación con Dios. Y no hay vuelta atrás con esto. Niéguelo, pero esto no va a cambiar la verdad de la palabra de Dios. O lo que puede hacer es precisamente un acto de total sinceridad y reconocer cuál es tu condición delante de Dios. Y reconocer que solamente Jesucristo puede limpiar tus pecados, darte salvación y darte vida eterna. Es tu decisión qué vas a hacer con estas cuestiones. Así que los discípulos precisamente de Cristo estaban aquí, ¿para qué cosa? Ellos estaban en condiciones de poder entender esta dimensión espiritual de la relación del hombre con Dios. Lo que hablamos muchas veces. El problema del hombre con Dios no es un problema de religión, no es un problema de buenas obras, no es un problema de filosofía vida. El problema del hombre con Dios es un problema espiritual porque nosotros hemos quebrantado los principios espirituales de las leyes de Dios. Y ¿se acuerdan? Hablamos el domingo pasado sobre esto. Por lo tanto, Dios como juez justo es competente para tratar este tema. Y su sentencia, conforme a los principios de la palabra de Dios, es condenación eterna. La triple muerte que habla la palabra de Dios. La que dice Pablo en Romanos 5:12, que entró por causa del pecado de un hombre, y esa muerte pasó a todos por cuanto todos pecamos. Así que no hay ningún tipo de exención para nadie. No hay un problema de edad, no es un problema de sexo, no es un problema de nacionalidad, no es un problema de condición social o educativo o económico. No es un problema de que uno es más inteligente o menos inteligente. Es un problema que todos nosotros hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y por esa razón, tanto la mujer samaritana como Nicodemo no podían entender más que la dimensión material, porque en el momento que hemos pecado, nuestra relación con Dios, nuestra comunión de carácter predominantemente, fundamentalmente espiritual, se ha cortado. Y el ser humano ha perdido toda noción de lo que es una relación espiritual. Y vive solamente con la capacidad que le queda, que es esta capacidad de carácter material. De tal manera que hemos reducido nuestra vida solamente a aspiraciones materiales. Aspiramos a una mejor vida, aspiramos a una mejor condición económica, aspiramos a poder, digamos, escalar en la estructura social, aspiramos a tener una mejor casa, mejor coche, aspiramos a tener un mejor trabajo, aspiramos a tener un esposo, digamos, hermoso, lindo, guapo, como yo, o aspiramos a tener una mujer que es supermodelo.
perfecta en todo sentido, como mi esposa. Esta noche como. Así que no tenemos otras aspiraciones más que esas, porque el hombre ha perdido toda capacidad, toda dimensión, todo concepto y concepción espiritual, porque su relación con Dios se cortó y no tiene otra aspiración más que esperar la muerte, porque la realidad es esa. Todo lo que el hombre quiere lograr en su vida es poder trascender a la muerte. Todo lo que el hombre busca en su vida es o lograr, si puede, conseguir el elixir de la vida eterna, y si no, que la ciencia nos permita vivir lo más longevo posible y lograr que de alguna forma trascender a la muerte. Es un fin inevitable para todos. Ahora, usted puede negar que la muerte es la puerta que va a abrir la condenación eterna, pero la palabra de Dios dice claramente que para todos los seres humanos está determinado que muera una sola vez y después el juicio. La condena de Dios ya está sobre nosotros. Lo único que estamos esperando es el momento que, después de la muerte, escuchamos la lectura de la sentencia. Lo que Dios nos ofrece a través de Jesucristo es que usted y yo tengamos la alternativa de que cuando llegue ese momento de estar parado frente a la muerte, nuestro destino pueda cambiarse. Lo que Cristo nos ofrece en esta vida es que no solamente ahora podamos recuperar la capacidad espiritual de relacionarnos nuevamente con Dios y tener comunión en relación con Él, y entender el valor y las prioridades reales de la vida de un ser humano, y lo que vamos a ver después un poco sobre esta cuestión, y saber que el día que lleguemos a enfrentar la muerte, yo no sé cuánto es el tiempo de cada uno, ¿ok? Todos esperamos que la muerte sea algo que tarde en llegar. Yo recuerdo que cuando compré el seguro de vida, estaba hablando con el productor seguro y él me decía, bueno, el seguro de vida te va a cubrir hasta tal edad. Le digo, ¿hasta ahí nomás? Macho, ¿cuánto más quieres vivir? ¿Ok? Pero esta es un poco la reacción que todos tenemos. Uno dice, bueno, alargamos 10 años, un poco más, 10. Y me quedé pensando, es cortito, ¿no? Y me alarga 15. Esta es la reacción normal y natural que tenemos y esperamos que nunca llegue ese momento. Pero la realidad es que la muerte llega de una forma súbita y no te avisa cuando llega. ¿Ok? La verdad es esa. Nadie sale de su casa cada día, se despide de su familia diciendo, quizás esta noche ya no me vean más porque me van a ver, qué sé yo, en una bolsa de mortuorio o no sé, cosa por el estilo. Todo lo contrario. Uno se despide diciendo, te veo a la tarde, si nos encontramos después a la noche en tal lugar, te espero ahí para... O le dice a los hijos, prometo que cuando vuelva hoy te ayudo con tal cosa. Esa es la forma habitual que nosotros nos pedimos cada día de nuestra familia. ¿Ok? Y nadie espera el momento que la muerte llegue súbitamente en el transcurso de este día, pero es así como ocurre. De cualquier forma, sea por accidente, sea por un hecho delictivo, sea por una consecuencia natural o de falla de nuestro organismo, pero la verdad que sea por la forma que sea, llega. Y la pregunta es, si la muerte toca hoy la puerta de tu vida, ¿estás preparado para enfrentar la eternidad sin Dios?
con la seguridad del castigo eterno por tus pecados, podrás decir a Dios lo que quiera. Dios, yo nunca creí en esto. Bueno, está bien, qué sé yo. Hay muchos delincuentes que dijeron que nunca creí que me van a agarrar y están padeciendo las consecuencias de su... Yo no creo en la justicia. Para mí no existe la justicia. Bueno, pero vas en cana igual, creas o no creas. Así que si la muerte golpea la puerta de tu vida hoy, ¿cómo vas a enfrentar la eternidad? Lo que Dios nos ofrece a través de Jesucristo precisamente es que no solamente pueda tener una relación personal con Él en esta vida, pueda disfrutar y gozar de un Dios que te ama y que envió a Jesucristo a morir en tu lugar por tus pecados. No solamente disfrutar de ese amor, de esa gracia, de esa bondad de ese Dios que estuvo dispuesto a ver a su Hijo sufriendo en la cruz, derramando hasta la última gota de sangre, para que por ese medio tengas salvación y vida eterna. Y Dios te ofrece hoy la posibilidad de poder ver con la tranquilidad, la certeza de la muerte que inevitablemente, indefectiblemente va a llegar, pero con la certeza, la tranquilidad, la paz de que vas a enfrentar esa eternidad juntamente con Dios en su presencia. Y Jesucristo dice claramente, versículo 34, que su comida, su alimento, es hacer la voluntad del que me envió. Y vamos a ver cuál es esa voluntad precisamente. Así que usted tiene una decisión que tomar. ¿Va a rechazar a Cristo como hasta hoy? ¿O va a recibir a Cristo hoy como su único suficiente Salvador? ¿Va a seguir con la incertidumbre y la negación de lo que va a ocurrir con su vida, rechazando a Cristo? ¿O hoy va a poner en paz su vida con Dios y arreglar las cuentas por causa de tus pecados? Pero en este pasaje que estamos leyendo hoy, Cristo está hablando con sus discípulos, aquellos que han creído en Él como su Mesías, Salvador. Pero sin embargo, esto nos es una llamada de atención, porque usted puede estar seguro de su salvación hoy. Usted puede estar muy seguro de que lo único que tiene por delante es la certeza de una eternidad juntamente con Cristo. Pero a pesar de eso, ser totalmente ciego espiritualmente. Usted puede conocer hoy a Dios verdaderamente, pero puede ser alguien que esté ciego espiritualmente y que no ve la vida y no entiende la vida más, digamos, no más allá de, digamos, la visión material de la vida. Usted puede ser alguien que puede realmente ser cristiano genuino, pero sigue sumido en una sola visión de la vida, de carácter material. Y sigue buscando solamente eso, logros materiales. Aunque usted lo quiera de alguna forma dibujar un poquitito, mezclar un poquitito con algunas cuestiones de carácter espiritual. Y sí, mire, yo voy a la iglesia, qué sé yo, leo la Biblia, no sé, a alguien le comparto algo de Dios. Pero no quiere decir eso que no tenga una ceguera espiritual. Porque en tanto en cuanto la verdad de nuestra vida sin Cristo no se modifica, seguimos con la ceguera espiritual. El domingo pasado hablamos un poco sobre esto. Dijimos que el problema del hombre con Dios no era de carácter material ni tampoco de carácter moral, ¿se acuerdan?
sino de carácter espiritual. Nosotros creemos que porque yo soy cristiano, yo soy creyente genuinamente y me voy un domingo a una iglesia a congregarme, creemos que eso me diferencia. ¿De quién? Porque los musulmanes y otras religiones hacen lo mismo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que uno dice, yo soy salvo y me voy el domingo a una reunión, y aquellas religiones o gente que pertenece a otra religión ya tiene exactamente el mismo hábito. ¿Qué diferencia entre usted que dice, proclama los 4 vientos, yo soy salvo, y leo la Biblia, y un musulmán que lee el Corán? O un budista que lee sus libros sagrados, y cuantas otras religiones. ¿Qué diferencia hay? No hay. ¿Qué diferencia hay entre usted que hace bien moralmente correcto y una persona que ni cree en Dios y hace lo correcto moralmente? ¿Cuál es la diferencia? No hay. La diferencia está en la parte espiritual. Porque Pablo dice claramente en Romanos capítulo 1 que la ira de Dios, se enciende ¿contra qué? Contra la impiedad y la injusticia de los hombres. Porque así comenzó en Génesis capítulo 3. Este es el proceso de la humanidad entera. Para usted Dios no existe, para una persona o el mundo, Cristo, todo lo que tiene con Cristo es mentira, porque es parte de la impiedad y la injusticia del hombre, que no es ni más ni menos que el rechazo, que la rebeldía contra Dios y contra su palabra. Una persona sin Cristo vive en rebeldía constante, permanente, rechazando a Dios y a su palabra. Y lo que nosotros recuperamos cuando creemos en Cristo como nuestro Salvador, cuando realmente la salvación de Dios llega a nuestra vida, cuando realmente experimentamos el perdón de pecado, realmente experimentamos el nuevo nacimiento, experimentamos una nueva relación con Dios, recuperamos la capacidad de sujetarnos a Dios y a su palabra. Así que si usted se jactaba hasta hoy de que buen padre es, qué buen marido es, qué buen ciudadano es, qué buen vecino es, qué buen trabajador es, no se diferencia de otras personas sin Cristo respecto a eso. Lo que usted y yo, si hemos creído en Cristo, hemos recuperado la capacidad de someternos a Dios y a su palabra. Y Cristo le está diciendo a sus discípulos, mi comida es hacer la voluntad de que me envió. Cristo le estaba dando una lección importante a sus discípulos. Le estaba enseñando primero acerca de una cuestión de carácter, digamos, de prioridades. No puede ser prioritario en nuestra vida cuestiones con toda la importancia que pueda tener, pero nunca puede ser prioritario respecto de Dios y su voluntad y su palabra. Las cosas materiales no pueden ser mucho más importantes que las cosas espirituales. Pablo le decía esto a los hermanos en Corinto. Dice, será mucho que habiendo sembrado entre vosotros lo espiritual, cegaremos lo material. La respuesta es obvia. Lo que Pablo está diciendo, ¿qué es lo que está pasando con ustedes, hermanos de Corinto? Que lo material está llegando a ser más importante que lo espiritual. Así que Cristo le estaba planteando a los discípulos algo. No es que Cristo no tenía hambre, no es que Cristo no tenía sed. Sabemos que el Señor Jesucristo era 100% humano, así como 100% Dios. Y Él tenía todas las experiencias humanas. Él llegó hasta la ciudad de Sicar y llegó y se sentó porque estaba cansado del camino. Llegó y sediento porque estaba pasando por una zona desértica y necesitaba agua. Los discípulos fueron a comprar alimento porque Él tenía hambre. Pero llegaron los discípulos, Cristo estaba compartiendo la verdad de Dios con esta mujer samaritana. Y los discípulos rogaban para comer y Cristo le dice, miren, chicos,
tiene que aprender esta lección. Hay algo que es preeminente sobre todas otras cuestiones, y es la voluntad de Dios. Y esa es el punto fundamental donde debemos colocar nuestras vidas como tarea a desarrollar y a realizar. Muchas veces me agarra la nostalgia. Tenga en cuenta que no es fácil dejar de tener 20 años, 25, y llegar a tener 35 como tengo hoy actualmente. Son muchos años que pasaron. Y muchas veces me pongo a pensar y recordar los sueños de juventud. Bueno, hay una cosa que ya, qué sé yo, ni hablamos. Yo siempre dije, tenía 18 o 20 años, dije, el día que cumpla los 40 tengo que haber fundado Quo Corporation. No sé si a los 40 estaba en condiciones de comprarme 2 cajas de chupetines juntos, pero bueno, nunca llegó eso. Pero la realidad es esta, hermano. Pero sí teníamos muchos planes e ideales de carácter espiritual. Recuerdo cuando mis hermanos de la fe, los jóvenes, nos juntaban y decíamos, che, muchachos, dentro de 10 años tenemos que haber organizado tal actividad, tal cosa. Dentro de 10 años tenemos que haber llegado a tal lugar. Dentro de 10 años... Y la realidad es que muchas veces uno pregunta, ¿dónde quedó todos esos sueños? Y la verdad es que una de las razones por las que uno empieza a mirar estas cosas y se da cuenta que todo esto fue quedando en el camino, tiene que ver con un problema de prioridades. Cuando la voluntad de Dios dejó de ser prioridad de mi vida. Cuando la voluntad de Dios y las cosas espirituales dejó de ser lo más importante. Y nuestro rumbo comienza a cambiar. El rumbo de nuestra vida comienza a cambiar. Pero Cristo tiene muy claro, y dice claramente en el versículo 34, la naturaleza y el objetivo de su misión. ¿Sí? Dice el versículo 34, Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Vivimos un tiempo, sobre todo a partir de esto, de Internet, y que esto se aceleró con el tema de los tiempos de la cuarentena, de la pandemia, donde comenzamos a transmitir todas las predicaciones. Y es interesante que la pandemia lo que hace precisamente, o este tipo de situación lo que hace precisamente es acelerar los procesos que ya se venía desarrollando. Y eso me lleva muchas veces a pensar y analizar un poco a la luz de las Escrituras. ¿Cuántas de estas cuestiones va a ser elemento que va a acelerar o nos va a dar la sensación que está acelerando el proceso de la venida de Cristo a buscar a su iglesia? Pero el punto es que fue un tiempo donde todo el mundo quisieron ser famosos. Y la exaltación, o sea, ¿por qué? Porque todo el mundo quería grabarse a sí mismo predicando, dando estudios, lo que sea, y subir a las redes sociales. Y esto lo que ha hecho fue simplemente acelerar la manifestación de nuestro ego, nuestro yo. Y querer demostrar a otros, esperando que otros nos convoquen. ¿Por qué? Porque descubrieron que soy un gran maestro y no sé cuántas cosas más. Y la realidad es que nos olvidamos nuevamente esta verdad acerca del hecho de que nuestra recompensa en el desarrollo de nuestra vida, sujetándonos a la voluntad de Dios, y si usted ha esperado alguna vez eso en esta vida,
está totalmente equivocado. Porque nuestra recompensa no está aquí. Porque fíjese que el versículo 35 dice, ¿no decís vosotros, aún falta 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto, ¿qué cosa? Para la vida eterna. Y creemos que la recompensa tiene que llegar en esta vida. Y cuando no llega, ¿qué nos pasa? Nos desesperamos, empezamos otra vez. ¿Por qué? Porque tiene que ver con nuestro ego, nuestro yo, nuestra vieja naturaleza, la carne. Empezamos otra vez a rebelarnos contra Dios. Porque Dios no está cumpliendo ni satisfaciendo los anhelos de mi propia persona. Y nos olvidamos que la promesa de Dios para su iglesia son bendiciones espirituales, y nos olvidamos que la promesa de Dios para su iglesia son las coronas que vamos a tener en la presencia de Cristo. Dios nunca te prometió a vos y a mí ninguna recompensa en esta vida. Dios nunca prometió a su iglesia ni longevidad, ni que te va a ir bien la vida, ni que vas a tener muchos hijos, y que vas a ver hasta no sé cuántas generaciones detrás tuyo, y que no te va a faltar nunca absolutamente nada, ningún bien material. Nunca Dios prometió eso a su iglesia. Al contrario, nosotros empezamos con el privilegio, la iglesia de Cristo comienza con el privilegio de Efesios capítulo 1, versículo 3, cuando dice que nuestro Padre Celestial nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Así que Cristo le dice a los discípulos, versículo 36, y el que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. Es interesante esta frase cuando dice cuando termina diciendo, versículo 36, para que el que siembre goce juntamente con el que ciega. Y le dice después a los discípulos, porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que ciega. ¿Okay? Yo he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Tal vez Cristo se refiere a sí mismo como el sembrador. Pero al final de este proceso, lo que los discípulos van a recoger, van a cosechar, es la siembra que Cristo ha realizado. Es decir, que Cristo lo que le está diciendo a los discípulos, mire, ustedes van a participar del mismo gozo que, digamos, conmigo. El gozo de Cristo es precisamente hacer la voluntad del Padre, acabar la obra para la que fue enviado y ver el fruto de esa obra. Para eso Cristo sembró. Y está esperando que usted y yo podamos disfrutar del mismo gozo como segadores. Así que, hermanos, ¿en qué momento hemos perdido esta brújula de nuestra vida espiritual, donde lo material o lo extra, digamos, espiritual o la voluntad de Dios llegó a ser prioridad en nuestra vida? ¿En qué momento los sueños, los anhelos de la juventud en vivir y hacer la voluntad de Dios se han perdido detrás de la neblina del tiempo y de lo material y de la preeminencia del yo? Hermanos, lo espiritual sigue siendo prioritario y debería seguir siendo prioritario en nuestra vida. Si usted quiere saber si esto ha sido así en su vida, puede preguntarse simplemente cómo es que ha desarrollado la filosofía que ha desarrollado para su propia vida en relación con Dios, en relación con su trabajo,
en relación con su familia, en relación con sus hijos. Usted está preocupado fundamentalmente para que sus hijos puedan estar capacitados para que mañana pueda triunfar en esta vida, o su preocupación es cuánto es lo que usted puede preparar a sus hijos para que todo lo que se le pueda dar sea fundamento para un mejor y mayor servicio a Dios. ¿Cuál es su preocupación respecto de su matrimonio o de su familia en general? Recordamos lo dicho de Josué cuando decía que haga usted lo que quiera, elija lo que quiera, pero yo y mi familia serviremos a Jehová. La pregunta hoy, ¿su familia está sirviendo a Dios? Su familia es una familia que puede estar gozoso delante de Dios, que está sirviendo a Dios, sembrando para vida eterna, ¿o no? Pero para que lo espiritual sea prioridad en nuestras vidas, tienen que entender algo, o todos tenemos que entender algo fundamental. Cuando Cristo le dice a los discípulos del siglo 34, mi comida es que cosa haga la voluntad de que me envió. Mire, los principios espirituales, la verdad de la palabra de Dios, está directa y totalmente relacionada con la voluntad de Dios y jamás con mi voluntad. La verdad de la palabra de Dios está directa y totalmente relacionada con la voluntad de Dios. Punto. Y ahí no interviene bajo ningún punto de vista mi propia voluntad. Lo que yo quiero, lo que yo deseo. Solamente a la voluntad de Dios. Nosotros vivimos un mundo donde, especialmente el mundo cristiano y el mundo evangélico, vivimos un movimiento donde el ser humano tiene la arrogancia de querer imponerle a Dios cómo tiene que ser la relación del hombre con Dios. Yo le voy a decir a Dios qué es servirle a Él. Yo le voy a decir a Dios qué es congregarme. Yo le voy a decir a Dios qué es hacer su voluntad. Yo le voy a decir a Dios cómo se debe entender, leer, entender y practicar su palabra. En definitiva, no importa lo que Dios quiere o no quiere, el punto es que Dios tiene que sujetarse a como yo digo que tienen que ser las cosas. Y no estamos entendiendo que las cosas que acontecen en nuestras vidas es parte de un plan y un propósito de Dios para mi vida. En vez de entender, de preguntarnos por qué es que, o cuál es el objetivo que Dios me ha llevado aquí, me ha relacionado con, me ha traído hasta acá y me puso en este lugar y me hizo conocer fulanito. No le estamos preguntando, Señor, ¿cuál es tu propósito en todo esto? Directamente le decimos a Dios, no me interesa, porque el propósito de mi vida lo determino yo. Vivimos con ese capitalismo salvaje, le decimos a Dios, ¿sabe qué es propiedad privada? Te cuento, mi familia es mi propiedad. Mis hijos son mi propiedad. Mi esposa y mi esposo es mi propiedad. Y vos no te vas a meter acá, ¿eh? Vos no vas a decirme cómo tengo que hacer las cosas. Vos no vas a decirme cómo yo tengo que ser marido, esposa, padre, hijo. No. Es mi hijo, es mi esposa, es mi esposo, es mi familia y se va a hacer lo que yo digo. ¿Y yo qué hago con los principios que la palabra me enseña acerca de relación de esposo y esposa, de hijos con padre, padre con hijos? ¿Yo qué hago con los principios de la palabra de Dios que me habla acerca de lo que es el matrimonio? ¿Yo qué hago con los principios de la palabra de Dios que me enseña que yo he recuperado por la gracia de Dios la capacidad de sujetarme a la voluntad de Dios? No me interesa. No me interesa. No me interesa conocer
ningún tipo de carácter de dimensión espiritual de por qué Dios llevó las cosas y hizo las cosas. Yo voy a hacer lo que yo quiero, voy a cumplir lo que yo quiero. Una vez un hermano comentó una vez, para mí mi tiempo en esta iglesia se terminó, por eso me voy. Y la pregunta fue, ¿y la voluntad de Dios dónde quedó en todo esto? No hay. Pues mi voluntad, mi sabiduría, mi sapiencia, me marca que este es el tiempo. ¿Pero qué me interesa lo que Dios quiere? Hermanos, tenemos que empezar a aprender otra vez este concepto. El curso de nuestras vidas tiene que ser conforme a la voluntad de Dios. Tal vez la voluntad de Dios sea en alguna cosa, qué sé yo, cosa muy sencilla, decirte, che, no te pases toda la noche con los auriculares mirando el celular, tal vez, porque después llegar a la reunión y está dormido. Quizá Dios te dice eso. Puede ser, ¿no? ¿Le suena familiar algo de eso? Pero el punto central es esto, hermano, tenemos que empezar a recuperar este concepto de lo que es la voluntad de Dios en nuestra vida. Y quiero decirte algo. Y dice claramente el apóstol Pablo, ¿sí? En 1 Corintios, capítulo 6. Vamos a leerlo. Los que están en el control me van a matar porque me pide que le mande los versículos siempre anticipadamente para que ellos puedan escribirlo y poder subirlo cuando están pasando, o sea, para que lo puedan leer la gente que nos está siguiendo por internet. Y la verdad que, bueno, nunca se me ocurrió pasar este versículo. Pero fíjese, 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hermanos, Dios pagó por medio de Jesucristo el rescate, nuestro rescate, de redimir de la esclavitud. Y nosotros somos tan arrogantes que después que Dios pagó el rescate, ahora decimos, y nos dio la libertad, ahora decimos, Dios, bueno, ya era tiempo que lo hagas, ¿eh? No sé por qué tardaste tanto. Yo te estaba esperando hace rato, ¿eh? Bueno, listo, no importa, ya está. Correte un costadito que ahora voy a hacer lo que yo quiero. Y Pablo nos recuerda que hemos sido comprados por precio. Por esa razón el mismo apóstol Pablo en capítulo 6 de Romanos nos va a exhortar a que entreguemos nuestro cuerpo como instrumento de justicia y no como instrumento de iniquidad. ¿A quién? A Dios. Quiero decirte algo, ni vos ni yo somos dueños de nosotros mismos. Mi matrimonio, yo no soy el dueño de mi matrimonio y no soy el dueño de mis hijos y no soy el dueño de mi familia. Es de Dios. Por lo tanto, sigue vigente este concepto. ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida y tu matrimonio y tu familia? ¿Está en su oración por sus hijos que puedan ser realmente jóvenes que el día de mañana estén totalmente sujetos a la voluntad de Dios para glorificar a Dios o no? Pero Cristo le dice a sus discípulos aquí, primero, jóvenes o discípulos, nunca puede haber preeminencia de lo que sea, que es lo que se le ocurra, por encima de la voluntad de Dios. Y nunca puede haber una voluntad preeminente en tu vida más que la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque hemos sido comprados por precio y por el precio de rescate que fue la sangre de Cristo derramada en la cruz de Calvario, fue su muerte vicaria en esa cruz.
hemos recuperado la capacidad de no seguir viviendo en impiedad, rebeldía contra Dios, y no seguir viviendo en injusticia, rebeldía contra la palabra de Dios. Hemos recuperado la capacidad de sujetarnos a la voluntad de Dios. Y en este pasaje, hermano, Cristo le dice algo a los discípulos, que no hay ninguna voluntad más prioritaria de Dios para tu vida, para mi vida. Es que levantemos nuestra vista y veamos una verdad. El campo está blanco para la siega. Volviendo al principio, ¿se acuerdan? Cristo estaba aquí hablando en el pozo con la mujer samaritana, y en un momento cuando la mujer samaritana deja su cántaro, vuelve a la ciudad corriendo. En ese momento es cuando Cristo está llegando a los discípulos, ve esa escena, y la mujer que entró a la ciudad corriendo habló con sus padres, y sus padres salieron para ver quién es esta persona. Y es probable que Cristo estaba señalando o mirando a esa multitud que estaba saliendo y le dice a los discípulos, ustedes dicen que falta 4 meses para la siega, pero yo te digo algo, el campo ya está blanco para la siega. El campo ya está listo para la siega. Porque Cristo le está diciendo, ya otros labraron, ya otros sembraron, hay que salir a cosechar. Hermanos, no hay voluntad más prioritaria para Dios que salir a proclamar el Evangelio de Cristo. Y salir a proclamar el Evangelio de Cristo no es porque un día tuve la oportunidad de repartir un folleto, porque un día tuve la oportunidad de compartir algo a alguien. Nunca va a ser prioridad esta voluntad de Dios en tu vida, en tanto en cuanto la voluntad de Dios no es prioridad en tu vida. Nunca el predicar el Evangelio de Cristo va a ser algo importante para mí, en tanto en cuanto no recupero nuevamente en mi vida la centralidad de la voluntad de Dios para mi vida. No recupero nuevamente este concepto de la preeminencia de Dios y de su voluntad en todas las áreas de mi vida. Busquen Juan capítulo 17. Juan capítulo 17. Versículos 4, 5 y 6. Dice Juan capítulo 17, versículo 4, dice así, yo te he glorificado la tierra, ¿qué cosa? He acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Se acuerdan Juan capítulo 4, versículo 34? Mi comida es hacer la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Ahora, ¿en qué consiste esto de acabar la obra de Dios? Dice el versículo 5, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Versículo 6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me lo diste, y han guardado tu palabra. Versículo 4, dice, he acabado la obra que me diste que hiciese. Versículo 6, he manifestado tu nombre a los hombres de este mundo. No hay forma de que en nuestra vida cotidiana, como familia, como matrimonio, como iglesia, como trabajador, como compañero, como amigo, no hay forma de manifestar, versículo 6, el nombre de Dios a los hombres, si la voluntad de Dios, si el acabar la obra de Dios que me ha encomendado no es prioritario y central en mi vida. Usted puede ser alguien que ha creído en Cristo como su Salvador,
pero puede ser alguien que está totalmente ciego espiritualmente. ¿Por qué? Porque perdió el rumbo de la voluntad de Dios. Porque otra vez, como un incrédulo, ha entendido que usted puede rebelarse contra Dios y su palabra. Usted dirá, pero pastor, yo no lo hice, ¿sí? Ok. Un día le digo, es un caso hipotético, le digo a mi hijo, hijo, ordena tu cuarto. Y él no lo hace. ¿Por qué? Porque su voluntad es no hacerlo. Hijo, estudia. No lo hace porque su voluntad es no hacerlo. Hijo, tiene que, y no lo hace. Ahora, usted dice, ¿qué es lo que va a decir? Mi hijo nunca se rebeló contra mí. Es un ciego, como padre. Del momento en que usted y yo, que hemos recuperado la capacidad por la gracia de Dios, de darnos a la voluntad de Dios, si no lo hacemos, del momento que nosotros queremos imponerle a Dios nuestra voluntad, estamos otra vez rebelándonos contra Dios y contra su palabra. Muy simple, muy sencillo. La única forma que usted y yo tenemos para asegurarnos que no estamos haciendo eso, ¿sabe cuál es? ¿Qué es? Es examinarnos y estar siempre seguros a la luz de la palabra de Dios que nos estamos sujetando a su voluntad, que estamos viviendo conforme a los principios de la palabra de Dios, que estamos poniendo en práctica lo que la palabra de Dios nos enseña. Estamos yo y mi familia, sirviendo a Cristo, predicando de Cristo. Sin Cristo, el ser humano está perdido y muerto en sus pecados. No hay otra alternativa en su vida más que tener una visión material de la vida. Porque perdió todo tipo de comunión, relación y capacidad espiritual del momento que el ser humano está muerto espiritualmente. No tengo otra alternativa más que una única dimensión espiritual, material para mi vida. Tratando de evitar lo más posible llegar a esa instancia de la muerte. ¿Por qué? Porque ahí se acabó todo. No. Níguelo, para ahí comienza la eternidad de castigo en el infierno. Así que Cristo es la única solución para que hoy puedas tener perdón de pecado y puedas tener vida. Cristo es la única solución para que puedas tener nuevamente relación personal con Dios. Y saber que un día estaremos en su presencia por toda la eternidad. Y hermano, si ha creído en Cristo como yo creí un día en Él, ¿cómo estamos de nuestra vista espiritual? ¿Cuánto es lo que mi vida se vive conforme a la voluntad de Dios y cuánto es conforme a mi voluntad? Tal vez usted esté pensando, no, yo estoy viviendo conforme a la voluntad de Dios. Bien por vos, bien por usted. La pregunta es, ¿se anima a pasar su vida por el tamiz de la palabra de Dios? ¿Sí o no? ¿Se anima a confrontar su vida, a examinar su vida a la luz de la palabra de Dios? ¿Sí o no? Y está de acuerdo que al hacer ese examen y al encontrar lo que mi vida no es conforme a estoy dispuesto a automáticamente, inmediatamente, reconocer mi error y mi pecado para dar un cambio, un giro a mi vida conforme a la voluntad de Dios en su palabra. ¿Está de acuerdo? ¿Se anima? ¿Sí, no? Ojalá que así sea. Pero si no es así, estamos, aunque nos llenemos la boca hablando de la salvación que Cristo me ha dado, vivimos una total y absoluta ceguera espiritual. Así que la pregunta es muy simple, muy sencilla hoy.
¿Es la persona y la palabra de Dios prioritario, primordial, preeminente en tu vida, sí o no? ¿Es tu vida una vida que es desarrollada, llevada adelante conforme a la voluntad de Dios, sí o no? ¿Es la esperanza de tu vida, la recompensa que Dios te va a dar en su presencia, sí o no? Es dar a conocer el nombre de Dios, es predicar el Evangelio de Cristo, algo que determina cada día lo que querés hacer para agradar a Dios, sí o no. Es tiempo de hacer una revisión, examen de nuestra vida y ver si realmente esta verdad de que Dios es espíritu es una verdad en nuestra vida. Así que la pregunta es muy simple: ¿qué vamos a hacer con Cristo esta tarde? ¿Vamos a seguir el ejemplo de Cristo para que la voluntad de Dios y dar a conocer a Dios como nuestra meta y objetivo de nuestra vida, sí o no? ¿Qué vamos a hacer con Cristo? ¿Va a ser tu Salvador en el día de hoy? ¿O vas a seguir rechazando a Cristo y seguir enfrentando a la eternidad de una condenación eterna? ¿Qué vamos a hacer con Cristo? Vamos a orar. Nuestro buen Padre, queremos darte gracias nuevamente por tu palabra. Rogamos que tu Santo Espíritu obre en nuestra vida, Señor. Rogamos que tu Santo Espíritu quebrante, Señor, todo orgullo y toda soberbia en nuestros corazones. Que tu Santo Espíritu lleve a nuestra mente, a nuestro corazón, a la plena convicción de pecado en nuestra vida, de la condenación por causa de mis pecados, pero también la convicción de que solamente en Cristo hay salvación y perdón de pecado. Y esta noche, Señor, vamos a ti, reconociendo, Señor, nuestra condición de pecador o pecadora, y vamos a ti, buscando solamente la salvación y perdón de pecado que Cristo ofrece. Señor, que escuche nuestras voces en esta tarde, en esta noche, diciéndote: Cristo, yo reconozco que soy pecador o pecadora, sálvame. Porque creo que solamente tu muerte, tu sacrificio, tu sangre derramada en la cruz, limpia mis pecados y me da vida eterna. Señor, quebranta el corazón y la soberbia de aquellos que hemos creído en ti. Que nuevamente podamos entender que Dios es espíritu, ese concepto fundamental para nuestra vida cotidianamente, porque gracias a ti y a tu amor y tu misericordia, gracias al sacrificio de Cristo en que hemos creído, hemos recuperado la capacidad de someternos, sujetarnos a ti. Y que tu voluntad, nuestro buen Dios, sea siempre nuestra guía, nuestra directriz, nuestro horizonte, nuestro norte, Señor, para vivir cada día hasta que estemos en tu presencia. Y recuérdanos siempre, Señor, en este contexto, que no hay nada más prioritario para ti que de tu voluntad para nuestra vida, que predicar de Cristo cada día. Que el Evangelio de Cristo sea el centro de nuestra conversación cada día. Ayúdanos, Señor. Gracias por todo, en nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, me despido de los hermanos, los amigos que nos están siguiendo por internet. Gracias por su presencia, gracias por acompañarnos. Y nos vemos, Dios mediante, el próximo domingo a la misma hora, 6 menos cuarto, que comienza la transmisión. Que el Señor lo bendiga. Y aquí continuamos con Alejandro.